diciendo que se publicó en la New England Journal of Medicine en mayo del 2019, ¿tá? Con el título de reemplazo valvular aórtico transcatéter con balón expandible en pacientes de bajo riesgo quirúrgico. ¿Tá? Los principales investigadores fueron estos primeros de acá, el señor Mac, León y, para resaltar, otros investigadores importantes, ¿tá? El señor Webb y el Capadía, ¿no? Que le dan prestigio a este estudio. Ahora sí. De los antecedentes que teníamos, al momento no existía evidencia suficiente que estudie a los pacientes de bajo riesgo quirúrgico, ¿tá? En pacientes con implante de TAVI. ¿Tá? Habían sido estudios aleatorizados previos, ¿tá? Que habían demostrado que pacientes con estenosis aórtica severa y riesgo intermedio o alto de mortalidad intraoperatoria, la TAVI había sido no inferior a la cirugía de sustitución valvular aórtica. ¿Tá? Entonces lo que este Partner 3 quiere mostrar es pacientes que tengan bajo riesgo quirúrgico. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Era comparar la seguridad y la efectividad entre el implante de la válvula aórtica transcatéter con el sistema SAPIEN 3, que era el TAVI, y la cirugía de reemplazo valvular aórtico, ¿tá? Con una bioprótesis, en pacientes de bajo riesgo quirúrgico y con estenosis aórtica severa calcificada. El endpoint primario que se pusieron fue un compuesto de muerte por cualquier causa, accidente cerebrovascular y rehospitalización al año. De los endpoints secundarios, tenían ACV a los 30 días, FA de nueva aparición a los 30 días, duración de la hospitalización, muerte y el score de Kansas City, ¿tá? Menos 45 o mayor o igual a 10 puntos a los 30 días. El score de Kansas City, recuerdo que es un score que va de 0 a 100, y a mayor puntaje, mejor calidad de vida y mayor clase funcional. ¿Tá? Después, otro de los endpoints secundarios era muerte o ACV a los 30 días, y muerte por todas las causas, todos los ACV y rehospitalización al año. Los métodos que se utilizaron fue un ensayo clínico aleatorizado, ¿tá? Un estudio multicéntrico, no ciego, y que comparaba al TAVI con el sistema SAPIEN 3, como dijimos, versus la cirugía en pacientes con bajo riesgo quirúrgico. Esto para comentar un poco cómo era el sistema SAPIEN 3 que utilizaron, ¿tá? Que Edward Lab Science, que fue el que inventó y además fue el sponsor de este estudio, ¿tá? Un poco lo que muestra acá es el sistema SAPIEN 3 con la válvula aórtica que tenía el balón expandible, ¿tá? Que se muestra acá. Estaba compuesto por valvas de pericardio de bovino, ¿tá? Y una malla de cromo de cobalto, que es esta de acá. Y tenía, en esta parte de acá, no sé si el puntero ahí, que tenía un faldón de polietileno que en realidad era para minimizar las fugas paravalvulares. Y este es el introductor que se ve acá, ¿tá? Estos son los tamaños diferentes de la válvula que tenían para introductores 14 French, para válvulas de menor tamaño, de 23 a 26 milímetros, y de 16 French para válvulas de mayor tamaño. Ahora voy a mostrar un videito. ¿Está el introductor? Está. Arrancamos acá el 42. Bien. Ahí lo que muestra, como les decía, es la malla de cobalto y cromo. ¿Está? Esto es lo que decía lo del cromo para minimizar las fugas paravalvulares. Este es el stent. ¿Ah? Las válvulas de pericardio de bovino, que eran de igual tamaño. ¿Ah? Este es el stent, que es expandible. Ahí vemos, se expande. Por ahí terminando, ¿no? Ahí va. Y los diferentes tamaños de las válvulas, que van de 20 a 29 milímetros. Muy bien. Seguimos. Ahí está. Bueno, el detalle de los procedimientos para TAVI y cirugía, mencionamos unos puntos importantes
importantes que nos parece destacar. Quedó con el ruidito de... Ahora está poniendo pausa. Destacar de TAVI que se solicitó tomografía y eco transesofágico para determinar el tamaño de la válvula. ¿Está? Está la música. ¿Para qué? No, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Se indicaba a los pacientes para TAVI ácido acetilsalicílico y en esta dosis, antes del procedimiento, se realizaba con anestesia general o local. El acceso era mayormente femoral. Se administraba heparina no fraccionada previo al procedimiento. ¿Tá? Se insertaba marcapaso transvenoso por femoral derecha, ¿tá? Y se hacía valvuloplastia previa o posteriormente al implante. De los detalles de la cirugía, los pacientes debían ser buenos candidatos para la sustitución de la bioprótesis según la opinión del Heart Team. Esto es un detalle que queríamos mostrarles, que explicaba que en cuanto a la técnica del abordaje quirúrgico, se priorizó la preferencia del cirujano por sobre la del paciente, dado que esto podría sacar al operador de la zona de confort. Un ejemplo que habíamos puesto, que nos llamó la atención lo que quisimos poner, es que se realizaron mini esternotomías o toracotomía anterior derecha casi el 25% de los pacientes. El régimen del estudio se llevó a cabo durante el periodo de marzo del 2016 a octubre del 2017. Cabe recordar que este es el segundo año que está de seguimiento, porque va hasta 10 años el seguimiento, ahora estamos en el segundo año, en el 2020. Se hizo en 71 centros, en 71 centros de 5 países diferentes. El sponsor, como les dije, era Edwards Lifesciences, que además de ser el que creó el Sapien 3, el TAVI, fundó todas las actividades relacionadas con el estudio, participó en las elecciones de los centros, en la recolección y monitorización de los datos y en el análisis estadístico. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión de este estudio? Bueno, sin duda que tiene que tener una estenosis aórtica severa calcificada, ¿tá? Los parámetros ecográficos en realidad son los que más o menos conocemos, con un área valvular menor o igual a 1 centímetro o indexada menor o igual a 6, una velocidad de jet mayor a 4 metros por segundo, un gradiente medio mayor a 40, de los parámetros clínicos que tuvieran una clase funcional mayor o igual a 2, o una capacidad limitada en el test de ejercicio, ¿tá? Se realizaba un test donde también podría ser la respuesta anormal de la presión o arritmia que generaban en el test de ejercicio, y que los pacientes asintomáticos tuvieran una FEI menor al 50%. Además de este criterio, los pacientes de bajo riesgo de mortalidad tenían que tener, según la Heart Team, y tenían que tener un STS menor a 4. Y bueno, además que los pacientes tenían que estar de acuerdo con el consentimiento informado. De los criterios de exclusión eran bastantes, nosotros quisimos poner lo más importante, ¿tá? Que lo dividían en anatómicos y clínicos. Tenían que tener un diámetro anual de la aorta menor a 16 o mayor a 28, se excluía del estudio, ¿tá? Las válvulas bicúspides se excluían del estudio, que tuvieran una regurgitación aórtica o mitral severa también, que tuvieran disfunción del ventrículo izquierdo severo, con una FEI menor a 30% también, que tuvieran un complejo valvular aórtico severo, calcificado, ¿tá? Que el acceso femoral no fuera adecuado para pasar la guía, que tuvieran un SIGTAX mayor a 32 y que tuvieran un riesgo alto de obstrucción coronaria. Dentro de los parámetros clínicos, bueno, que tuvieran un infarto agudo dentro de un mes, que tuvieran un stroke o un AIT en los 90 días previos, que tuvieran falla renal o que tuvieran trasplantes renales, que tuvieran inestabilidad respiratoria hemodinámica y que fueran pacientes frágiles. Todo esto excluía a los pacientes del estudio. Del análisis estadístico se estimó una muestra de 864 pacientes para generar una potencia del 90%. Las variables continuas se comparan con los métodos de test Student y el Wilcoxon test. Las ordinales y categorías fueron comparadas utilizando el test de Fisher y el Wilcoxon test. Y el análisis de tiempo al evento fue realizado mediante el uso de la curva de Kaplan-Meier, como vamos a ver que se hizo en el endpoint primario.
el valor fue estadísticamente significativo, con un valor P menor a 0,05. Esta gráfica lo que muestra, en resumidos detalles, es: se reclutaban a pacientes con estenosis aórtica severa sintomática y un bajo riesgo quirúrgico, según el HERTIP, con un STS menor a 4%, se randomizaron 1000 pacientes 1-1, para TAVI y para cirugía. Y se hizo seguimiento al mes, a los 6 meses, anualmente y durante los 10 años. Con el endpoint primario, que como acabamos de decir, era un compuesto de muerte por todas las causas, todos los strokes y rehospitalización al año del procedimiento. De esta gráfica, en realidad, mostrar 2 o 3 detalles. De los pacientes que se retiraron del estudio por decisión propia, fueron mayor en el grupo de cirugía, que se retiraron 35, comparado con el de TAVI, que solo se retiraron 6. Y señalar que el crossover hubo solo uno, y fue de TAVI hacia cirugía. Y bueno, nada, mencionar que el 98% de los pacientes fueron disponibles para realizar el endpoint primario al año. Bueno, yo voy a hablar un poco de los resultados. Esta siguiente tabla muestra un poco las características que tenían los pacientes que participaron de este estudio. A destacar, la mayoría de los pacientes eran pacientes jóvenes, relativamente jóvenes, que rondaban los 73 años en ambos grupos. Eran pacientes mayoritariamente de sexo masculino, alrededor del 70%, tanto en el grupo de TAVI como en de cirugía, eran de sexo masculino. Y la clase funcional 3 o 4, un 31% tenía en el grupo de TAVI y un 23% tenía clase funcional 3 o 4 en el grupo de la cirugía. Del resto de las características de los pacientes eran muy similares entre uno u otro grupo. Del endpoint primario, esto es una curva de Kaplan-Meier de incidencia acumulada, y lo que muestra es el endpoint primario, que era muerte, stroke o rehospitalización, en función de los meses después del procedimiento. Recordemos que el objetivo era evaluar el endpoint primario al mes y al año. Lo que vemos al mes, el grupo de cirugía, un 9.3% cumplió con el endpoint primario y un 4.2% en el grupo de TAVI. Y en el año, 15% en el grupo de cirugía y 8.5% en el grupo de TAVI. Esto quiere decir que tanto al mes como al año, los pacientes en el grupo de cirugía tuvieron más muertes, tuvieron más stroke y tuvieron más rehospitalización. Esto fue estadísticamente significativo. Luego, para analizar el endpoint primario, pero con análisis individual, tenemos una gráfica también, curva de Kaplan-Meier, de muerte, en función de los meses después del procedimiento, y lo que vemos también, que favorecieron la TAVI. Los de cirugía tuvieron más muertes al mes y al año, 1.1% versus 0.4% al mes en el grupo de TAVI, y 2.5% en el grupo de cirugía versus 1% en el grupo de TAVI al año. Si bien hubo una diferencia numérica, en este caso no fue estadísticamente significativo. Bueno, después estas dos gráficas que también son de análisis individual del endpoint primario, tenemos stroke en meses desde el procedimiento y muestra lo mismo, favorece a la TAVI, los pacientes con TAVI tuvieron menos stroke tanto al mes como al año y menos rehospitalizaciones, como muestra esta gráfica acá, tanto al mes como al año. Lo mismo que la gráfica anterior, si bien hubo diferencia numérica, no hubo diferencia estadísticamente significativa en el análisis individual. Luego, para destacar el análisis por subgrupo del endpoint primario, vemos a destacar que en pacientes mayores de 74 años, un 5.8% del grupo de TAVI cumplió con el endpoint primario y un 15.3% en el grupo de la cirugía. Es decir, que los pacientes mayores de 74 años tenían un 5.8% del endpoint primario en el grupo de TAVI y 15% en el de cirugía. Lo mismo con las mujeres, también hubo diferencia. Los pacientes con cirugía cumplían mucho más el endpoint primario. Esto no fue estadísticamente significativo. Acá lo que podemos ver es que justo estos dos datos que estoy repasando se alejan del 0, favoreciendo al grupo de la TAVI, pero no con una diferencia
estadísticamente significativa. Pero lo que sí sirve es como para ir creando una hipótesis. Una hipótesis que los pacientes de sexo femenino que se realizan cirugía tienen más mortalidad, más hospitalización y más stroke que en el grupo de la TAVI, y los pacientes más añosos, mayores de 74 años, lo mismo, en el grupo de la cirugía. Bueno, de los endpoints secundarios, a destacar, el grupo de cirugía tuvo francamente mayor número de pacientes con FA nueva a los 30 días, un 39% versus un 5% de TAVI. Tuvieron una internación más prolongada, esta diferencia no fue tan abismal como la anterior, pero favoreció a la cirugía. Y tuvieron más muerte, un score de Kansas City menor de 45, y, es decir, los pacientes de cirugía tenían peor funcionalidad que los pacientes de TAVI, un 30% versus un 19% en el grupo de TAVI. Dentro de las complicaciones, la insuficiencia aórtica. Esto es una gráfica del porcentaje de los pacientes a los 30 días y al año. A los 30 días vemos que un 28,8% tuvo una insuficiencia aórtica leve en el grupo de TAVI versus un 4,2% en el grupo de cirugía, eso a los 30 días. Y al año también se mostró esa tendencia con más pacientes de insuficiencia aórtica leve en el grupo de TAVI, un 30% versus un 5,7%. De lo que no se encontró tanta diferencia en ambos grupos, fue muy poco frecuente, fue la insuficiencia aórtica mayor o igual que moderada, que fue muy poco frecuente tanto a los 30 días como al año en ambos grupos. Esto es una gráfica que resume otras complicaciones, entre ellas los sangrados mayores, la inserción de marcapaso nuevo y complicaciones vasculares mayores a los 30 días y al año. Vemos que en el grupo de la cirugía tenían más sangrados mayores que la TAVI a los 30 días, un 24% contra un 3,6%, pero no hubo mucha diferencia en la inserción nueva de marcapasos y complicaciones vasculares mayores. La incidencia fue bastante similar. Y al año, lo mismo. Los pacientes con cirugía tenían más sangrados mayores, casi un 26% contra un 7%, pero no hubo mucha diferencia en los dos grupos en cuanto a inserción nueva de marcapasos o complicaciones vasculares mayores. De las complicaciones intraoperatorias fueron muy poco frecuentes, casi nulas en ambos grupos, pero si hay que destacar alguna, bueno, la más frecuente fue la infección del sitio de acceso, un 0,4% en el grupo de TAVI contra un 1,3% en el grupo de la cirugía. Pero a grandes rasgos las complicaciones intraoperatorias fueron muy poco frecuentes. Del estado funcional y la calidad de vida a los 30 días y al año, vemos que los pacientes con cirugía a los 30 días tenían más clase funcional, ¿tá? Pero al año vemos que esta tendencia se iguala, casi un 17% de los dos grupos, de clase funcional 2, 3 o 4. Y en la caminata de los 6 minutos y el cuestionario de Kansas City, vemos que a los 30 días, ¿tá? Los pacientes de TAVI tenían un mejor rendimiento en el test de caminata de 6 minutos a los 30 días y también al año. Pero el cuestionario de Kansas City favoreció al grupo de TAVI a los 30 días, pero lo mismo que en la clase funcional, al año muestran una tendencia bastante igual. O sea que al año la clase funcional y la calidad de vida de los pacientes, tanto en el grupo de TAVI como en el de cirugía, era muy similar. De la discusión, remarcar 3 puntos. La TAVI realizada por acceso transfemoral con balón expandible SAPIEN 3 fue superior a la cirugía en relación al endpoint primario, con una diferencia estadísticamente significativa. Del análisis de los endpoints secundarios claves, mostraron que la TAVI se asoció a un riesgo significativamente menor de FA, la reciente aparición a los 30 días, menor duración de internación, muerte y bajo riesgo de Kansas City. Y por último, los pacientes que se sometieron a TAVI tuvieron una mayor recuperación, como decía anteriormente, a los 30 días. Siguiendo con la discusión, bueno, de la bibliografía que tenemos preexistente, estudios relacionados a esto de bajo riesgo, es muy limitada, como decía el compañero Leonardo de la Paz, y se basa mayoritariamente en estudios retrospectivos y observacionales. Lo único que tenemos disponible es un ensayo clínico autorizado previo que mostró que la TAVI era no inferior a la cirugía
pero en pacientes de todos los riesgos quirúrgicos, ¿tá? En un seguimiento a 5 años. Una serie de estudios previos de TAVI mostró que 200 pacientes bajo riesgo y sin fragilidad no mostraron muerte ni ACV invalidante a los 30 días. Y bueno, y a destacar de Partner 3 que los resultados quirúrgicos fueron excelentes, una mortalidad de 1%, ACV invalidante y muerte al año de 2,9%, pero la TAVI arrojó mejores resultados en los puntos anteriormente dichos. Y bueno, en estudios previos las complicaciones fueron más frecuentes en el grupo de TAVI, sangrado mayor, marcapaso nuevo, obstrucción arterial coronaria y fuga paravalvular moderada. De las limitaciones del estudio, tenemos que los resultados se evaluaron a corto plazo, el endpoint se evalúa al año y no a largo plazo. Y bueno, lo que tienen estas valvulopatías que en general hay que realizar un seguimiento mucho más a largo plazo y las complicaciones y todo eso se ven más a largo plazo que en solo un año post-procedimiento. Fue un estudio no ciego, esa otra limitación, y además se excluyeron pacientes con acceso femoral pobre, válvula bicúspide y otros factores anatómicos o clínicos asociados a mayores riesgos de complicaciones. Los resultados en este estudio son no extrapolables, por lo menos a nuestro sistema de salud, en donde no tenemos quizá mucha experiencia en TAVI, y bueno, y la operación y todo lo demás es otro ámbito. Hay en este estudio también, como otra limitación, un mayor número de pacientes abandonaron el estudio en el grupo de la cirugía en relación ante la TAVI, y por último no se examinó el riesgo y la relevancia de la trombosis valvular asintomática. Y bueno, como conclusión, tenemos que en pacientes con estenosis aórtica severa de bajo riesgo quirúrgico, aquellos que se sometieron a TAVI presentaron compuesto de muerte, ACV o rehospitalización al año significativamente menor a los sometidos a cirugía, esto con un poder estadístico significativo. Y bueno, y eso es todo, muchas gracias. Bueno, Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, bueno, ¿querés que siga? Capaz que sí, porque una de las, para terminar la parte de presentaciones, porque una de las cosas características de esto es que Andrés y Leonardo marcaron que no había información al respecto muy relevante, que la evidencia al respecto era escasa, pero justamente el mismo día, en la misma revista, se publicó evidencia del otro sistema, de Corval, en pacientes con bajo riesgo. Entonces, de repente, Rodrigo, en los próximos 2 minutos, nos puede mostrar, están escalonados ahí, está Pablo, Antelo y la parrilla. Porque no nos podemos juntar mucho. No, está perfecto. Pero más gente acá, ¿verdad? Mirá, claro, pero se va a estar del otro lado, ¿no? Como otra jerarquía. Bueno, ahí estamos todos. Entonces, capaz que vos en los próximos 2 minutos nos podés mostrar qué evidencia surgió a la vez con el sistema Corval. ¿Están viendo ahí? Sí, perfecto. Bueno, un segundito. Acá. Bueno, justamente un poco lo que comentaba el mono, ese mismo mes salió este trabajo que es básicamente el mismo trabajo, pero patrocinado por la otra empresa, por Medtronic, y con las válvulas que en el caso de Medtronic son autoexpandibles. Un poco para ver, algo ya habló Gary, básicamente el estudio previo se hizo completamente con la Sapien 3. Estas son las distintas válvulas de la empresa Edwards. Se llegó a desarrollar esta última, que es la Centera, pero por problemas en el pasaje por el arco aórtico, sobre todo, básicamente se discontinuó y se está trabajando solamente con la Sapien 3. Cualquiera de los presentes que me quiera corregir, adelante. En el caso de Medtronic, básicamente hay 3 válvulas, la Corval, que es la más antigua, la Evolut R y la Evolut Pro. Y en el estudio que le voy a mostrar rápidamente, muy rápidamente, estos son los porcentajes de estas válvulas que se utilizaron. Sobre todo fue realizado con la Evolut R, que la diferencia que tiene con la Corval es que se puede recapturar. Si uno la empieza a liberar y no le gusta cómo está quedando o dónde está quedando, puede capturarla y volverla a posicionar y volverla nuevamente a
abrir, digamos, la prótesis. La última, que es la Evolut Pro, que tiene este faldón nuevo, que lo que favorece, digamos, es una disminución en la fuga paravalvular, se utilizó solamente en un 22%. Esas fueron las distribuciones, y bueno, el partner, como dijimos, utilizó la Sapien 3. Este estudio de Medtronic tuvo un diseño que no nos vamos a detener mucho en el detalle, pero fue básicamente lo mismo, eran pacientes de bajo riesgo, con estenosis aórtica severa, asintomática o sintomática, sometidos, randomizados a TAVI con esas válvulas que les comenté, o a cirugía. Espérate que hay alguien que estamos... dame un segundito que estoy haciendo todo junto. Ahora sí, estoy silenciando gente. Sigo. Las características basales de la población fueron muy similares en los dos grupos, tanto de TAVI como de cirugía, con un score syntax para los que tenían lesiones coronarias bastante bajo. Y capaz que a destacar que los gradientes, o sea, eran todos estenosis aórticas con alto gradiente y buena función, que tal vez, digo, el estudio está diseñado para ese grupo específico de estenosis aórtica. Y bueno, como mostrando ya los resultados, el objetivo primario, que era básicamente el mismo que el estudio previo, mortalidad o stroke, no incluía acá la reinternación la hospitalización por falla cardíaca, les dio significativo les dio una tendencia favorable a favor de la TAVI, que cuando se analiza en forma independiente, igual que en el otro estudio que mostró Gary, la mortalidad no es significativa, y lo que sí es significativo es que hay un menor número de stroke deshabilitante al año, ¿sí? En forma significativa, como se ve ahí en la pantalla. 2.3 contra 0.7. ¿Sí? Cuando se prolonga en este estudio, el tiempo de análisis se siguió hasta 2 años, y se mantuvieron las diferencias básicamente igual, y lo que se comprobó fue no inferioridad de la TAVI respecto a la sustitución valvular aórtica. Estos son los objetivos secundarios, que no voy a analizar uno por uno, pero básicamente la superioridad se demostró solamente en los objetivos secundarios, no en el objetivo primario. Estos son los resultados, también más objetivos secundarios, a 30 días, objetivos sobre todo clínicos, que muchos ya los nombramos, pero capaz a destacar que el sangrado, no sé si ven la flecha ahí, el sangrado con riesgo de vida fue mayor para la cirugía, no hubo diferencias en complicaciones vasculares, y la otra capaz a destacar, que llama la atención y es diferente al otro estudio, es el mayor riesgo de implante de marcapaso en este grupo con esta prótesis, este tipo de prótesis. Un 17.4% contra un 6% para la cirugía, que eso no se vio en el estudio con la prótesis Sapien, que después comentaremos motivos. Bueno, lo demás se repite más o menos de otro estudio, más FA, después hay otro objetivo que es más insuficiencia renal, que tampoco, me parece, es medio de perogrullo que lo iba a tener, y bueno, esto es como objetivo secundario la mayor hospitalización al año, que les dio también significativo a favor de la TAVI. Y acá lo que muestra es el mismatch protésico, que es significativo a favor de la TAVI también, o sea, el mismatch al menos moderado es menos frecuente en la TAVI que en la cirugía, tanto al mes como al año, lo mismo que el severo. Eso es estadísticamente significativo, y bueno, eso creo que eso uno tiene esa percepción. Yo lo comentaba hoy con Pablito acá, que bueno, que cuando se hacen los controles de las prótesis en el sanatorio, bueno, y de las TAVI, uno ve que los gradientes son notoriamente más bajos en la TAVI, y bueno, capaz que después conversamos los motivos. En cuanto a la insuficiencia aórtica moderada severa, hay una mayor insuficiencia aórtica en el grupo de la TAVI, igual que en el otro estudio.
Y básicamente acá lo que armé fue una comparativa, que algo ya lo fuimos diciendo, capaz que no me voy a detener mucho en esto, voy a ir rápido. Quería destacar que no hubo diferencias en mortalidad en ninguno de los dos estudios, que el stroke deshabilitante en ambos estudios fue menor con el grupo TAVI en forma significativa. No hubo diferencias en complicaciones vasculares en ninguno, y lo que les decía hoy, tampoco hubo complicaciones hemorrágicas, hubo menos complicaciones hemorrágicas en el grupo de TAVI, y lo que les decía hoy del implante marcapaso, que fue mayor en el estudio de Medtronic por algún motivo. La insuficiencia paravalvular no fue significativa en ningún estudio, la trombosis valvular sintomática tampoco. Esto ya lo explicó Gary, la estadía obviamente fue menor en el grupo de TAVI, y el reingreso por insuficiencia cardíaca hubo una tendencia a ser significativo en ambos estudios. Y muy rápidamente, más rápidamente aún, les voy a mostrar el Evolut Low Risk para válvula bicúspide, que en realidad no es un estudio randomizado, es simplemente un registro que se realizó en todos estos centros de Estados Unidos, centros de alta experiencia, que lo que hicieron fue confirmar que eran bicúspides por tomografía multicorte. Se predilataron todas las válvulas antes o casi todas, 90 y pico por ciento, arriba del 90 y pico por ciento antes del implante. Las válvulas que se utilizaron eran la Evolut R y sobre todo la Evolut Pro, o sea que es un estudio un poco más moderno. Eran pacientes de bajo riesgo, lo mismo que el estudio que les acabamos de mostrar. Pacientes que no tenían enfermedad multivaso, que no tenían una gran dilatación de aorta, porque si no tenían indicación quirúrgica, y bueno, que no tenían una excesiva calcificación del tracto de salida. Básicamente eran esas los criterios de inclusión, y los objetivos stroke y mortalidad para el primario, y para el secundario, hicieron un objetivo de eficacia, que era básicamente que no se muera en sala, ausencia de mortalidad en el procedimiento, que quede correctamente posicionada y que no tenga insuficiencia aórtica mayor de leve. Se incluyeron casi todos los tipos de válvula aórtica bicúspide, no había ningún tipo 2, sobre todo la más frecuente, la tipo 1, ¿sí? Left-right, o sea que esto es la clasificación de Sievers, que lo explico un poquito, que la tipo 0 es cuando no hay fusión de comisuras, la tipo 1 es cuando hay una fusión de comisura entre la valva derecha e izquierda, left-right, y bueno, los otros tipos en función de las valvas que estén fusionadas, y la tipo 2 cuando están las dos fusionadas. ¿Sí? Bueno, esto ya les dije. Acá pasa a destacar que se utilizaron muchas válvulas grandes, porque son pacientes que en general tienen la aorta dilatada, o al menos algo dilatada. Muchas 34, muchos números 34. Y el endpoint primario, obviamente no hay comparativa, porque es un estudio descriptivo, pero el valor es similar, o incluso hasta menor, del objetivo primario, estoy hablando de muerte o stroke, similar a los otros estudios que venimos viendo. Y esto más o menos es lo mismo comparando los tres. Recuerden que el objetivo primario, que era casi el mismo, tuvo un 8,5 en el partner, un 5,3 en el low risk no bicúspide, y un 1,3 en el bicúspide. Para tener una idea, estos son todos los secundarios a 30 días en los tres estudios. Básicamente se repite, o sea, el resultado es el mismo aún para válvulas bicúspides. Conceptualmente es eso. Y bueno, esto es más o menos lo mismo. El mismatch protésico no tuvo gran diferencia con los otros estudios, sigue siendo bajo, similar, tal vez un poquito más que en el que fue para TAVI, que en el low risk para TAVI, pero siempre por debajo de la cirugía. Y bueno, básicamente la discusión de esto es que, bueno, que son estudios de alto centro, alta experiencia, que no es un estudio randomizado. Hay una estricta selección de pacientes, y bueno, se hizo una predilatación previa con balón en un alto porcentaje, seguramente por esa válvula bicúspide previa. Y bueno, el seguimiento va a hacerse a 10 años y veremos los resultados más adelante. Era un poco eso lo que tenía para mostrar. Perfecto. Bueno,
Lo primero que me parece que hay que hacer es quedarse contento porque creo que se revisaron 2 piezas de evidencia, que en realidad eran 4, muy, muy interesantes, muy acordes entre ellas, pero que sin embargo han sido motivo de crítica. Y de repente, por la hora que es, en fin, hay material adicional para mostrar, pero capaz que lo vamos mostrando a medida que va surgiendo en la discusión. Uno lo que quisiera preguntar acá hoy es cuál es la pregunta que hay que hacerse. Nosotros en diciembre hicimos un simposio el Centro Cardiológico Americano hizo un simposio en el ámbito del Congreso Uruguayo de Cardiología y lo habíamos llamado TAVI, nos pusimos poéticos y lo llamamos TAVI la revolución terapéutica. Y una lámina central de la presentación de Burgues, ¿puedo compartir? Una lámina central de la presentación de Sergio, por algún lado está, ya la voy a encontrar, es esta, era esta lámina, en la que esencialmente había un ordenamiento por, acá, había un ordenamiento por riesgo en la decisión, y el riesgo en cierta medida ocupaba un lugar importante, de manera que habíamos ordenado la evidencia para pacientes inoperables, después vino la evidencia para pacientes de alto riesgo, después intermedio, y ustedes hoy nos refrescan la evidencia en bajo riesgo, digamos, una puesta a punto ampliada. Entonces, quizá la pregunta es si la pregunta debe ser, frente a un paciente con estenosis aórtica severa, yo tengo que evaluar el riesgo quirúrgico a la hora de decidir entre TAVI y cirugía, o la pregunta ya no es más qué riesgo tiene, y la primera pregunta es si el paciente es candidato para ambos procedimientos. O sea, saquemos el inoperable, porque si es inoperable no voy a hacer una discusión sobre si le hago TAVI o lo opero, porque es inoperable. Pero para los que son operables, ¿importa el riesgo operatorio? ¿O lo que ustedes nos mostraron completo, un espectro tal que la pregunta ya no es más el riesgo? Y les tiro 2 preguntas más porque es un poquito tarde y de repente para provocar, podemos decir que las otras 2 preguntas pueden ser, ¿es el paciente candidato a una prótesis biológica? Si es candidato a prótesis biológica, entonces la pregunta ahora es, ¿cómo decido entre TAVI y cirugía? Y la otra posibilidad es que la pregunta sea la edad. Atrás de esto, lo que está es, si lo que es relevante preguntarse es cuál es la durabilidad de estas prótesis o cuáles son las potenciales preguntas a largo plazo que me quiero hacer. Trastorno de conducción AB, insuficiencia aórtica, acceso coronario, durabilidad de nuevo. Como tenemos, está bien lo que dijo Gary, que en el país la experiencia no es, digamos que extrema, pero pensando que el centro cardiológico tiene la mayor experiencia del país y que van alrededor de 85 prótesis implantadas, mañana va otra, me gustaría que entre cirujanos de experiencia, clínicos de experiencia y hemodinamistas de experiencia, me dijeran qué opinan, qué hay que hacer ahora. Jorge. ¿Aló? Jorge, Hugo, Tomás, Pablo. Está Pablo acá que quiere hablar. Sebastián, pero primero traga Pablo. No hemos empezado, no hemos empezado. No, me parece bárbaro la provocación de tu pregunta, Mono. Me parece que estos estudios un poco vinieron a aclarar algo que todos pensábamos que iba o que ocurría. El TAVI, a medida que lo va llevando a situaciones de menor riesgo, el TAVI va a andar mejor. Y bueno, creo que lo que demostraron estos estudios era un poco lo que veníamos pensando. En cuanto a qué paciente elegir para el TAVI, qué paciente para la cirugía en el bajo riesgo, y bueno, creo que cada vez más, y acá capaz que discrepo, que los cirujanos van o tendrían que saltar, cada vez más va a ser, la tendencia va a ir hacia el TAVI. ¿Y por qué digo esto?
Esto es en la medida que el TAVI vaya demostrando la durabilidad de la prótesis. Yo creo que ahí está el punto que todavía el TAVI tiene que terminar de demostrar. Todo parece ser que la técnica de implante y las válvulas han ido mejorando su calidad, han ido solucionando problemas que tenían, y creo que cada vez hay menos pacientes que no sean candidatos al TAVI. Creo que el único punto que el TAVI tiene que terminar de demostrar es cuánto dura esa prótesis. Y eso solo el tiempo lo va a decir. Después hay problemas menores, el tema de los marcapasos, que bueno, ya se comentará cuando se toque el tema, pero globalmente me parece que por ahí va la cosa. Jorge, Hugo, Sergio, Tomás, ¿qué hacemos? ¿Evaluamos riesgo? ¿No evaluamos? ¿Qué pregunta nos hacemos? ¿Cómo decidimos? Es que vos hiciste la pregunta del millón, creo que es la pregunta que uno que dejaría al final. Pero me parece estupendo porque hacia ahí tenemos que razonar y es como se están dando las cosas ahora, ¿no? No, primero quiero felicitar a los dos colegas por la presentación. Creo que estuvo muy buena, muy conceptual, muy ordenado. Así que felicitaciones para ellos. Ir un poquito para atrás, ir al estudio. O sea, el estudio se inserta en lo que ha sido la evolución de los estudios que han aparecido en los últimos 5 años, 7 años, de comparación TAVI y cirugía. Entonces, ¿es válido, es actual esa información? ¿Es utilizable? Yo creo que sí, que el resultado del partner fue, junto con el Corval Low Risk que mostró Rodrigo, creo que sí, fue impactante. Los estudios de bajo riesgo, de hecho lo que se presentaron en marzo en el ACC, han sido impactantes, y eso muestra que la TAVI es una técnica disruptiva que vino a cambiar absolutamente el manejo de la intervención en la estenosis valvular aórtica. Así que creo que revisar este estudio me parece que es muy importante y tener claro qué es lo que nos ofrece. Y yo creo que uno de los conceptos que ofrece es que esto es información de un montón de pacientes que se incluyeron en el randomizado, pero que tenemos que utilizarla para pacientes similares a los que se incluyeron, no a otros grupos de pacientes. Por ejemplo, Rodrigo habló después de bicúspide. Bicúspide no, se hizo un estudio distinto, pero en aquel momento en el Partner 3 no se incluyeron. Pacientes con coronariopatía severa, pacientes con valvulopatías asociadas. Y con los otros tipos de estenosis aórtica, ¿no? Bajo flujo, sistólica. Mala FEBI. Claro. O sea, hay un montón de situaciones que uno no debiera generalizar, de que TAVI es al menos igual, al menos no inferior que cirugía. Entonces, creo que ese es un concepto grande. Yo creo que sí, que lo que nos viene a dar este estudio, junto con los otros 4 o 5, el UK TAVI, el TAVI, el Corval Low Risk, es que está en igual de condiciones a ofrecer resultados en las grandes cosas: mortalidad, stroke, rehospitalización. En eso no se ha mostrado inferior. Así que creo que se está en el mismo plano. Por lo tanto, la decisión ahora parece que no va por el lado del riesgo del paciente, sino que tenemos que tener en cuenta para intervenir una válvula aórtica un montón de otras cosas. Como decíamos, no me quiero extender, pero creo que estamos en este momento como para que no sea el riesgo quirúrgico el que nos marque la indicación. Hugo, ¿operamos o no operamos? Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Hola, Hugo. Buenas noches. ¿Cómo están? Claramente, el tiempo dirá y probablemente pudiera pasar que el gold estándar se pudiera cambiar, es decir, que la estenosis aórtica, el tratamiento, siempre se planteó el gold estándar en la cirugía y eso con el tiempo pueda cambiar y sea diferente. Eso es una posibilidad. Claramente el tratamiento de la TAVI en este grupo de pacientes que se está analizando no es inferior y es una opción a tener en cuenta. Yo igual desde nuestro punto de vista
el riesgo sigue importando. Y el otro tema que toma más importancia es la edad. La edad. Paciente en este grupo de riesgo menor a 80 años o entre 70 y 80 años, habría que ser prudentes, habría que todavía pensarlo bien, porque los resultados, como decíamos, en el primer año en algunos puntos es superior, o por lo menos no es inferior a la cirugía, pero ese análisis en estos estudios son de muy corto plazo. Incluso las tendencias de los análisis de los puntos, más allá del año o 2 años, la tendencia va cambiando. Y eso es lo que hay que ver con el tiempo, como para poder tomar una decisión más adecuada, ¿no? Yo creo que falta tiempo todavía. Lo que se viene presentando es muy bueno de la TAVI y me parece que la edad importa mucho en este grupo de pacientes. Sergio. ¿Anda por ahí, Sergio? Sí, estoy acá, ¿no? Primero que nada, felicito nuevamente a los expositores, que estuvo muy bueno, tanto a la gente de Paysandú como Rodrigo en su síntesis. No tengo mucho para aportar, más que creo que esto nos cambió a todo el centro la forma de pensar en la aorta, y que estamos viviendo una era nueva, que por más que discutamos y hayamos sentido acaloradas discusiones, estadísticas, etcétera, nos pasa por arriba y no la vamos a poder evitar. Creo que eso lo hemos vivido todos. Y nuestra realidad en estos años ha sido que los resultados han mejorado, y que realmente ver pacientes que a las menos de 12 horas están en forma increíble, añosos, no se puede ni discutir. Y eso que no son todavía lo que estamos abordando pacientes de bajo riesgo, son de moderado o alto riesgo. Si nos corriéramos nosotros a los de bajo riesgo, sería mejor aún el resultado, porque son pacientes que tienen mucha menos comorbilidad. Es más fácil. Claro, más fáciles, o sea que el resultado sería aún mejor. Y pacientes que se van en 3 días de alta, ya no podemos discutir, por más que estemos nosotros en el medio intoxicados con esto, no se puede discutir. Me parece que igual dos cositas. Una cosita, dale. Dale. No, dale vos, Rodrigo, dale vos. No, una cosa de la vida diaria habitual de práctica, que lo que es verdad que es bastante engorroso es llevar al paciente a ese procedimiento, porque es facilísimo convencerlo de que se tiene que hacer la TAVI, porque es mucho más fácil decirle, hay una opción que es no operarte, una punción femoral, a los 2 días te vas de alta, pero toda la parte burocrática no es nada sencilla. Y si bien ahora están bastante más aceitados, creo que eso es un freno no menor. Me imagino que a muchos colegas les debe haber pasado en policlínica eso, porque lo vivimos constantemente y pasa que tranca bastante esa parte. Nada, era eso más. Sin duda, eso es súper apropiado, porque la accesibilidad a la técnica marca gran parte de lo elegible que esa técnica es. Yo quería decir 2 cosas del Partner 3, y es que ha habido mucha crítica, y ir a 2 puntos en especial. Uno es que los resultados que los muchachos presentaron eran resultados de cómo el paciente fue tratado, no de intención de tratar. Y eso fue realmente algo que uno puede catalogar de desinteligencia, porque, como dice Rodrigo, si yo demoro en llegar a la técnica, puede acumular eventos el paciente esperando la técnica, y entonces lo interesante es comparar la intención de tratar. Yo lo asigné a tal técnica. Si se cruzó o no después, cosa que pasó poco de TAVI a cirugía y pasó algo más de cirugía a TAVI, eso lo cuento como que al paciente le iba a hacer una TAVI. Entonces eso a los autores se ve que les hizo ruido y dijo, no, vamos a presentar los resultados de cómo fue tratado de verdad. Por eso son as treated, lo que están en lo que presentaron Gary y La Paz. Sin embargo, las críticas llovieron por el lado de que había que mostrar la intención de tratar,
para no alterar la realidad. Y sin embargo, cuando uno ve en el análisis, en el apéndice de datos suplementarios, cómo se comportó el endpoint primario, se comportó igual. O sea que cuando se validó por intención de tratar, los resultados son iguales. En eso no hay una diferencia sustancial. Otra crítica que alguna vez vino fue que la prótesis Sapien 3 era el cutting edge, era la mejor prótesis disponible, y las quirúrgicas no eran tan buenas. Sin embargo, son las marcas usadas, no son malos productos. O sea que ese punto tampoco es razonable. Pero lo que sigue siendo un talón de Aquiles es la corta evolución, un año, frente a un producto cuya durabilidad en realidad sabemos que anda más o menos bien sobre 5 o 6 años por el estudio de durabilidad de Notion, pero más de ahí no tenemos mucha idea. Sin embargo, se publicó en marzo el seguimiento a 2 años, que no viene a cambiar mucho. Vos me vas a decir, si tengo que saber a 10, como dijo Leonardo, que me presentes a 2 no me va a cambiar mucho. Bueno, pero ahí viene lo que dijo, lo que deslizó Hugo Piñeiro, y por eso me parece que está bueno mostrarlo, y es que podría ser, no para el endpoint primario, en donde la diferencia del segundo año para partner se mantiene en el endpoint primario, pero fíjense, en muerte parece que hubiera un catch-up, hubiera una subida de la curva de mortalidad en los pacientes tratados con TAVI respecto a cirugía. Entonces, como bien dicen los autores, como dice Mark, esto puede ser leído de las dos maneras. Puede ser leído, los resultados se mantienen, o déjame esperar al cuarto año o quinto a ver si las curvas se cruzan. De todas maneras, lo que es interesante es que para esperar que la tendencia se invierta, no solo se tienen que alcanzar, sino que se tiene que cruzar y descontar todos los eventos que no hubo precozmente. Gustavo, Lo mismo pasa para stroke, parece que hay una tendencia al catch-up, no para rehospitalización, y la causa de rehospitalización mayor, sin duda, que es la insuficiencia cardíaca. Esto de este lado, Yo quería pero hacer un comentario, bueno, Gustavo, diga, respecto sí, a eso también, me callé. eso está perfecto lo que vos decís, pero uno diría, eso tengo mis dudas con una válvula, un dispositivo nuevo que no ha tenido el seguimiento más de 6 años, pero las prótesis que estamos poniendo no son, no han, por más que teóricamente tiene una durabilidad, pero nuestra experiencia realmente acá, hay mucho grado de difusión protésica de las prótesis quirúrgicas, ¿no? Mucho. Y ustedes ven ahí los que llegan a recirugía o se plantea reintervenir, pero hay un montón que tienen difusión protésica y no llegan nunca más a tener que reintervenirse porque perdieron el tren. O sea que las prótesis que ponemos, las bioprótesis quirúrgicas, no son la panacea. Es decir, no estoy comparando que no le pongo TAVI por miedo porque le voy a poner una cosa que es extraordinaria. No es tan extraordinaria como lo que parece en la realidad, ¿no? Eso por una parte. Y lo segundo, viste que los pacientes demoran en tener mejor calidad de vida y todo en quirúrgico como un año o meses respecto al TAVI, que es inmediata la mejoría. O sea que todavía no duran tanto y tengo una ganancia rápida con TAVI de calidad de vida y clase funcional respecto al otro que demora en ganarla. No sé si me explico. Totalmente. Rodrigo, ibas a decir algo. no. No, muy cortito, y es que también se criticó que para Partner se había incluido rehospitalización en el EP primario. Y entonces capaz que lo que está bueno es analizar los endpoints de diferentes trabajos, todos juntos para sumar poder estadístico, pero no mezclarlos. Entonces este metaanálisis del año pasado es un metaanálisis de bajo riesgo, de TAVI en bajo riesgo, incluye Partner 3, Evolute Low Risk, Surtavi bajo riesgo, que si bien era riesgo moderado, incluyó una población de bajo riesgo luego de una reclasificación, y Notion del 2015. Y groseramente lo que está en verde es lo significativo a favor de TAVI, y lo que está en rojo es perjudicial hacia TAVI. Y esencialmente la mortalidad precoz, pero no la tardía, la incidencia de FA, rehospitalización precoz, sangrado mayor e injuria renal en la etapa aguda son favorables a TAVI. Y lo que no es favorable a TAVI en este metaanálisis es implante de marcapaso y es insuficiencia aórtica paravalvular. Y esto es lo último que quiero decir, y que me parece que es lo que pasa con TAVI. Es un procedimiento que, a pesar de que el primer implante tiene 18 años, 2002, me da la impresión de que lo que ha ocurrido es que ha habido múltiples
curvas de aprendizaje paralelas, acceso vascular, cómo prevenir el implante de marcapaso definitivo, cómo evitar la insuficiencia paravalvular, cómo evitar la injuria vascular y el sangrado, y otras. Entonces, y el stroke. Entonces, me parece que lo interesante es que esta información que estamos viendo, en parte incluye dispositivos recientes y en parte no tanto, como mostró todos los colegas mostraron al principio. Entonces, es interesante que la necesidad de implante en marcapaso definitivo recientemente se ha logrado prevenir y se ha logrado modificar las técnicas de manera que esa incidencia se vuelva razonablemente baja y no tan alta como ocurría específicamente con la autoexpandible. No quiero mostrar todo esto, lo vamos a saltear, pero tratando de ver en perspectiva, salvo incidencia de marcapaso e incidencia de complicaciones vasculares mayores, este metaanálisis muestra que los demás endpoints en todos los riesgos favorecen a TAVI. Este es de todos los riesgos. Y lo que está bueno de este metaanálisis también del año pasado es que cuando se analiza por riesgo, el beneficio no depende del riesgo del paciente. O sea que si bien se podrá utilizar, sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo, para decir, ok, no lo opero porque el riesgo es prohibitivo, en los demás pacientes uno capaz que más se tiene que fijar. Este paciente, por características generales, es candidato a bioprótesis, ¿qué edad tiene? ¿Es razonable que la durabilidad documentada de TAVI abarque su expectativa de vida? Entonces, me parece que por ahí van a venir, además de la factibilidad y poder llegar a TAVI, poder conseguirla, por supuesto, es ¿cómo es la ley del artillero? Si no la consigo, no la puedo poner, obviamente. Y en eso habrá que trabajar tan fuerte como en todo esto. Pero me parece que es un tema que sigue en evolución y que tiende a cubrir los pitfalls a medida que los dispositivos mejoran y las técnicas se perfeccionan. La doctora Copa preguntaba si la TAVI está financiada por el fondo. No, la TAVI no está financiada por el fondo y el mecanismo predominante para lograr la financiación es el recurso de amparo. Para la doctora Copa, tengo algo al final de la presentación, que hay mucha más información que se puede compartir con mucho gusto, pero déjenme ir rápidamente al final, es un detalle, pero para que vea que no es la única adobe Burdeos la de ella, hoy traje la foto de la montevideana. Acá está. ¡Qué fotón! ¡Ay, me muero! Un fotón. ¡Hermosa! Es muy linda. Muy linda. Visita. Hugo, grande. Te escuchamos, Hugo. De cosas. Con respecto a las prótesis que se usa, es muy variable, digamos, el conjunto de las prótesis disponibles, la tasa de disfunción es siempre un punto que hay que tener en cuenta a la hora de definir cuál prótesis vas a poner, obviamente. Y con respecto al mismatch que vos planteabas, Rodrigo, nosotros tenemos una opción quirúrgica que es el implante de las prótesis sin sutura, del tipo Percival, que realmente tienen un cambio sustancial con respecto a las prótesis convencionales en cuanto a los gradientes, sobre todo en los anillos pequeños, pero en todos, en realidad, el beneficio, que es claramente a favor, con dígitos, te diría, de un dígito de gradiente, similar a lo que pasa con la TAVI. O sea que ahí nosotros tenemos un recurso quirúrgico que pudiera ser comparable. Y con respecto, sin ánimo de contradecir a Sergio, con respecto al beneficio clínico de la cirugía, no siempre es así. Nosotros que vemos en las policlínicas los pacientes recién operados, a los 15 días muchos pacientes están con ganas de salir a correr. Es decir, realmente muchos pacientes tienen una recuperación que no llega a ser tan rápida como la de la TAVI, porque claramente una cosa es
súper invasiva contra el otro, esa es la gran diferencia, pero hay otros pacientes que sí, que pueden llevar mucho más tiempo la recuperación o la mejoría clínica, pero se debe a una mezcla de cosas que ocurren en la cirugía que a veces no permite que se vea esa recuperación del ventrículo, ¿no? Era comentar eso nomás. Yo tengo una pregunta técnica. Si tengo una TAVI disfuncionante, poner Sí. otra TAVI adentro de la TAVI es, primero si es factible, y si es factible, ¿es más complejo que hacerlo sobre una prótesis? No sé. Mira, Pablo traga y ya te contesta, mira. No, para que no puede. A ver, habitualmente la TAVI sobre TAVI es una eventualidad que incluso puede ocurrir en el momento del implante. Pero además, creo que sí, que se puede, y no, el único tema sería tener el cuidado de la obstrucción coronaria. No sé qué te parece, Jorge, pero me parece que tranquilamente se puede poner una TAVI sobre TAVI sin problema. Sí, tal cual, Pablo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, sí. Hemos visto, no lo hemos hecho nosotros en Uruguay todavía, o sea, no hemos tenido la necesidad de hacerlo. Como decía el mono, teníamos 85 TAVIs, ninguna de esos pacientes tuvo disfunción, a pesar que ya nuestra historia lleva 10 años de implantes, pero obviamente con mucho más implantes en los últimos 2 años. Pero tal vez la precaución sería lo que dice Pablo, ojo con las alturas coronarias, que no haya involucramiento, habrá que analizarlo por tomografía. Pero es factible. Valve Valve, sí, tenemos 4 pacientes hechos con muy buen resultado, y también son consecuencias de las disfunciones de las bioprótesis quirúrgicas que decía Sergio, que pasa. Obviamente hay mucho volumen de bioprótesis por allí, pero todavía de TAVI no nos ha pasado. Bien. Bueno, creo que por la hora y por lo interesante que creo que ha estado esto, podemos dar por finalizado e invitar para... Sí, diga. No, solo un poco para redondear, porque creo que sí, esto como que genera, sí, hay mucha información, pero creo que esto es lo que nosotros hacemos casi que a diario con todo el equipo, con los cirujanos, con los clínicos, el discutir el caso a caso, porque de eso se trata en el momento en el que estamos ahora, año 2020, el manejo de la estenosis aórtica. Y cada paciente tiene que ser resuelto en forma diferente. Las dificultades en la financiación hacen que todo sea más dificultoso, pero creo que eso es lo que estamos haciendo, resolviendo en Jartim el caso a caso, porque no hay verdades absolutas, ¿no? Cada paciente tiene que ser resuelto de forma individual. Jorge, ¿querés hacer alguna invitación? ¿Para mañana? Sí. Sí, está bien. Mañana va a haber un webinar de Solasi. Ahí va, muy bien. Excelente. Gustavo es subdirector de jornadas Solasi. Debiera haberse hecho la jornada en Honduras, pero bueno, por el tema del COVID no se puede, entonces se va a hacer en forma virtual. Y esta es la actividad que mañana de noche, va a ser a las 21 horas de Uruguay, se va a tratar el tema del intervencionismo coronario en Latinoamérica, todos los desafíos que ha generado el COVID, y bueno, va a haber gente de muchos países, como se ve allí. Y bueno, vamos a estar participando, mostrando una encuesta que hicimos con Nacho, con Carolina Artucio, con gente de Latinoamérica, sobre qué pasó con el COVID respecto al manejo, sobre todo del infarto de miocardio. Así que me parece que puede estar bueno, y están todos invitados. Bueno, entonces, hasta el martes próximo, round clínico a las 20. Por medio, martes por medio. El próximo no van a encontrar a nadie, seguro. Presentan los muchachos de Maldonado. De Maldonado. Es un caso muy interesante. Muy bien. Bueno, que tengan buena cena, chicos. Vamos a ver cómo le quedó a Pablito, ya que... Es espectacular. Enfocá la pantalla y la parrilla. Ya que dejo de grabar.